Dios dice a sus enviados: te tratan a ti como me tratan a mí. Éxodo 16, 8b. Moisés advierte a los hermanos: Jehová ha oído vuestras murmuraciones, rezongos, quejas, querellas, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones, también regaños, refunfuños, no son contra nosotros, sino contra Jehová. Lucas 10, 16. El Señor Jesús nos dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, rechaza, aparta, excluye, separa, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Dios no nos ha llamado a inmundicia, a corrupción. La voluntad de Dios es nuestra santificación entre el hombre y la mujer, hermanos en Cristo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, a una moral humana y religiosa, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, para ser santificados mutuamente. Primera de Corintios 10, 10 y 11. Pablo advierte a los hermanos: ni murmuréis, rezonguéis, regañéis contra el Señor, como alguno de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor, el exterminador. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, llamar la atención, reprensión o advertencia, para que aprendamos a no cometer las mismas faltas que ellos, pues los espías que hablaron mal, de acuerdo a su parecer, y el pueblo hablaron contra Dios, y en la rebelión de Coré, Datán, Abirán y otros, que pecaron volviéndose contra Dios y sus enviados. Y estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Samuel 8, 7, 8. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo escogido en todo lo que te digan, porque no te han desechado, rechazado, despreciado, menospreciado, excluido, porque no te han desechado a ti para seguir las costumbres de las naciones confiando en el hombre, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, ofendiendo a Dios y pecando contra Él, haciendo una gran maldad ante los ojos de Jehová. Rechazaron a Jehová como su marido, su cabeza y rey, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí
y sirviendo a dioses, ídolos ajenos, pues me han abandonado, desechado, se han apartado de mí para servir, trabajando sin cesar, esclavizándose a otros dioses. Así hacen también contigo. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí. Han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti. Dios permitió que Samuel nombrara un rey sobre ellos, pero los advirtió solemnemente cómo procedería aquel que se tomaron como cabeza, aprovechándose de ellos y señoreándose sobre ellos. Ezequiel 3:7. Dios dice a Ezequiel: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. No querrá hacerte caso, porque no quiere hacerme caso a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente, es terca y obstinada de corazón. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí, son desvergonzados y de duro corazón. Jehová dice a su sacerdote Oseas que su pueblo le era infiel a él, tal como su mujer Gomer le era infiel a Oseas, y que el pueblo lo rechazaba a Jehová como ella lo hacía con Oseas. Oseas 4:6a. Así dice Jehová: mi pueblo fue destruido por falta de aquel conocimiento de la sabiduría de Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, pues no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. Yo te echaré del sacerdocio, le dice a este pueblo, y porque olvidaste la ley, las enseñanzas de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 5:15 y 14:9b. Así dice Jehová: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, su ofensa a mí, y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos en Cristo andarán por ellos. Mas los rebeldes, transgresores, tropezarán, caerán en ellos. Mateo 25, 42, 45. Cuando el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, venga en su gloria, dirá también a los de su izquierda: porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Juan 15, 20 y 21. El Señor Jesús nos dice: Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen, no han sabido, reconocido al que me ha enviado. Hechos 7, 54 al 60. Al oír esto, las palabras de Esteban, todos los que estaban sentados en el concilio se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie, honrando a su siervo Esteban a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Mateo 10:40. El Señor Jesús dice a sus discípulos: El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13:20. El Señor Jesús nos dice: De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, el Padre. Mateo 25, 34 al 40. Cuando el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, venga en su gloria, entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Los que quieran, repitan conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos avergonzamos de haber tratado mal a tus enviados, de palabra y de corazón. Nos arrepentimos por juzgarlos según la carne, de acuerdo a nuestros propios juicios y sentires, acusándolos con calumnias, de habernos herido, expulsado y abandonado. Padre, perdón por haberte ofendido de esta manera. Nos purificamos con la sangre preciosa de Cristo por haber murmurado contra vos y tus enviados. Nos avergonzamos de haber dicho que eres duro y duras tus palabras. Renunciamos en el nombre de Jesús a justificarnos con argumentos maliciosos, acusando injustamente a tus enviados y por prestar oído a chismes y reproche contra mis hermanos. Padre, perdón por haber menospreciado y desechado tu sabiduría, a Jesús y su palabra escrita, y rechazar a Jehová como nuestro Rey para reinar nosotros y hacer lo que queremos. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, te honramos como la cabeza de nuestra iglesia, nuestro gran sumo sacerdote. Padre, te rogamos unánimes en el nombre de Jesús por la restauración de la comunión en amor con nuestros guías, tus enviados,
para vivir en Cristo en armonía y fraternidad. Señor Jesús, te pedimos que por tu Espíritu nos ayudes a discernir cómo es la relación de cada hermano con Dios, por cómo nos tratan a nosotros. Gracias, Padre. Te damos gloria y alabanza en el nombre de Jesús por tu perfecta ciencia y tus enseñanzas tal como están escritas. Amén.